Radio Torre Pacheco, la radio que se escucha y se ve. Síguenos en Facebook y en nuestra web radiotorrepacheco.es. Ahora más cerca de ti. Radio Torre Pacheco, la radio de todos. Y hoy viernes 11 de enero pues tenemos nuestra primera cita de este nuevo año con El Mirador, y ya se encuentra aquí en directo en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco Miguel Galindo. Buenos días, Miguel, bienvenido. Buenos días, bien hallada. ¿Qué y tal? Bien hallados todos. Por supuesto. Aquí estamos de nuevo con este Mirador y hoy vamos a escuchar pues uno de tus artículos que el título es muy breve pero dice mucho, que lo voy a decir yo ahora mismo. La Biblia. El libro gordo de Petete, aquel que mis hijos conocieron. Sí. Sí, la Biblia. Pues Miguel, como siempre te digo, cuando tú quieras. Gracias. Pues cuando decimos que las cosas son como son, eso no es una verdad absoluta, sino relativa, por no decir absolutamente falsa. Muchas veces las cosas parecen ser lo que queremos que sean, pero cuando las cosas vienen como vienen, esas cosas acaban ocurriendo. Y eso mismo, en su doble versión, ha ocurrido en este caso que hoy expongo aquí, con este y bajo este título. Hace años, sí, muchos años, un alguien me dijo que por qué no escribía sobre el origen de la Biblia. ¿Dónde, cuándo, quién o por qué se escribió el libro de libros? Tan venerado en todas las religiones de origen cristiana, claro. Y lo hizo en un momento en que los cursos bíblicos estaban de moda en docenas de reuniones catequéticas y catequíticas por todo lo largo y lo ancho de la Grey católica. Ni loco me hubiera metido entonces en un avispero de esos, aun con lo que ya llevaba yo leído sobre ello. Me faltaba fundamento, base, evidencia ante la ciega creencia. Y así mismo, tal cual se lo hice saber a mi amigo. Pase de mí este berenjenal. No hace mucho se publicó un libro escrito por un historiador y un arqueólogo donde se vulgarizaba el lenguaje neocientífico de todo lo descubierto, analizado y estudiado en ambos campos de investigación dentro de las últimas décadas, que naturalmente me metí entre pecho y espalda nada más aparecer. Y unas pocas semanas, me vuelvo a tropezar con el mismo alguien que, acordándose el jodío de años me vuelve a lanzar la misma piedra, solo que ahora sí que puedo hacerlo con mayor respeto, responsabilidad y conocimiento que entonces. Si bien que en obligado formato mini. Pues bien, después de este largo preámbulo, la Biblia empezó a escribirse apenas comenzado el siglo VI a.C., hasta aproximadamente el siglo II a.C., en varias etapas ininterrumpidas. O sea, anteayer mismo, durante un periodo comprendido de 400 años. En un Jerusalén, bajo el reinado de Josías, descendiente del rey David, en la 16 generación, que no ocupaba más de 60 hectáreas y con un conglomerado de apenas 15.000 habitantes, o sea, un villorrio. Tal era el mítico reino de Judá, en ese reducido espacio, abierto a las influencias culturales helenísticas y comerciales con poderosos países vecinos, bullía un politeísmo importado con templos dedicados a diversas deidades,
sirios, babilónicos, egipcios, helenísticos, que competían entre sí y compartían entre todos, restando importancia al templo de Salomón del lugar, centro de la entidad judía. Como reacción a tal estado de cosas, Josías emprendió una cruzada de purificación religiosa y afirmación de la propia entidad, destruyendo templos ajenos, prohibiendo cultos a dioses extranjeros, persiguiendo todo tipo de politeísmo. Ese fue el nacimiento del monoteísmo institucionalizado, desde un poder central que asumía lo social, lo político y lo religioso. A partir de ese momento, el Templo de Jerusalén, con su Sancta Sanctorum interno y sus patios externos, se constituyó en el símbolo sagrado de la nación. Se habla de nación, pero era apenas una tribu judía. Pero a eso le faltaba la consistencia escrita de la tradición que durase y se transmitiese por generaciones. Así que durante décadas, e incluso siglos, no muchos, 3 o 4, extraordinarios de ebullición política, religiosa y social, de exacerbado nacionalismo judío, una élite de escribas, funcionarios de la monarquía, sacerdotes, ilustrados y profetas, se dedicaron a recopilar en un núcleo de textos sagrados, dotados de un genio espiritual y literario sin parangón en la época, eso es cierto, un relato épico religioso, basado y entretejido a partir de un rico conglomerado de textos antiguos y ambiguos, históricos y de leyendas, de memorias y cuentos populares, anécdotas, crónicas tribales, cantos, poesía y cuanto pudiera encajarse en un único texto de forma armónica e identitario de aquella primitiva y primigenia nación judía. Una auténtica obra maestra y joya de la literatura universal. Pero 7 siglos después de Cristo, estamos hablando de casi 1000 años después de ser escrita la Biblia, las costuras de aquel reino villa, reino pueblo, estallaron en una abultada y expansiva población de regios funcionarios, una extensísima casta sacerdotal y de profetas, prósperos comerciantes y un río imparable y continuo de campesinos, refugiados y repatriados judíos de otras naciones. Y es que antes este lugar había sido invadido y destruido por los sirios, mesopotámicos y otros pueblos, acabando por la propia Roma. Pero el espíritu de la entidad judía que se escribió en tiempos de Josías prevaleció sobre todo, así como los viejos textos elaborados para que sirvieran a ese fin, y luego traspasados al nuevo y naciente cristianismo paulino. De ahí nos llega. Y esa es la historia. Pero lo que metafóricamente podemos llamar el asalto a la Biblia, más importante y atroz, se ha venido cometiendo desde la mitad de nuestro siglo XVII acá, desmontándose sus piezas, volviéndoselas a montar para dar sentido a un Nuevo Testamento recién incorporado, destruyendo ciertas verdades, y lo digo entre comillas, construyendo otras parecidas, intercalándolas e interpolando entre ellas, para que el Antiguo Testamento justificara al Nuevo, y así poder representar, como la École Biblique o la American School Oriental Research, que no dudarían en matar, anatemizar y amenazar, ya lo están haciendo, a cuantos no crean a pies juntillas que la jodida culebra mancilló a Eva de un manzanazo. Y esa es la historia, y esa es la arqueología. No hablo, ni me interesa, de la fe, ni del dogma.
Hablo solo de la ciencia, nada más y nada menos. Y que cada cual se calce a sí mismo en sus zapatos y ande su propio camino. Y el que quiera encontrar, que busque. Bien, pues este es el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco, en este espacio que denominamos Mirador, y se titula La Biblia. Y ahora pues vamos a leer los comentarios de tus seguidores, que seguro que te echaban de menos, porque por lo menos es lo que comenta María, que es... Sí. Y yo a ellos, ¿eh? Bueno, dice así: espero hayáis pasado unas buenas Navidades, a ti y al equipo de la emisora que hace este programa posible. Precisamente el artículo de esta semana está un poco relacionado con ello, ¿no? Quiero decir que las cosas no son lo que nos han dicho ni cómo nos las han dicho, incluida la Navidad. ¿No es así? Así es, claro que está relacionado. Al fin y al cabo, la Natividad es parte del Nuevo Testamento, ¿eh? Aunque el Nuevo Testamento no sea la Biblia, ¿eh? La Biblia original, el Antiguo, el Nuevo Testamento está incorporado de manera casi que artificial, ¿eh? Lo que pasa es que por eso se alteró la Biblia original, se la alteró para poder encajar el Nuevo Testamento y así construir, pues, iba a decir el cristianismo, pero bueno, el cristianismo estaba construido, el catolicismo. Bueno, vamos a ver qué opina Juan Miguel. Siguiente comentario. Menuda historia la tuya, lo del artículo de hoy. Según he leído, parece ser que esto viene de atrás, ¿verdad? De un amigo al que prometiste hace tiempo cumplir una petición suya y que no has podido hacerle hasta ahora por una de esas circunstancias que pasan, o casualidades o lo que sea. Eso es. Ya en mi primer párrafo lo cuento. Sí. Hace muchos años. Ya te digo, todos recordaremos que hubo una época de que, bueno, se hacían cursos bíblicos, madre mía, pues promovidos por la Iglesia Católica, evidentemente, para todo el mundo. Es que estoy en un curso de la Biblia, es que estoy... En fin. Y fue en aquella época. Claro, en aquella época yo no podía enfrentarme a gigantes. No tenía, pero mira, los años ponen las cosas en su sitio. Y entonces pues han salido obras que la ciencia ha publicado, en este caso de un arqueólogo, un tal Israel Frankenstein, no Frankenstein, Vale. Frankenstein, que es un arqueólogo judío, además, y de un americano, de un historiador americano, que es Neil Asher Silverman. Lo digo porque en la editorial Siglo XXI está el libro, y entonces pues te descubre lo que es la Biblia, en qué contexto histórico, cómo fue, por qué fue, y el maltrato que ha ido recibiendo desde sus orígenes. Con lo cual, pues ahora sí puedo cumplir el deseo de aquel amigo mío, aunque sea con 20 años de retraso. Bueno, pues estará encantado, ¿no? De haber Hombre, leído imagino que ese sí. Vamos ahora con el comentario de Mercé. Entonces, cuando nos dicen que la Biblia tiene decenas de miles de años, no es verdad. Según tú, no llega a 3 milenios desde que fue escrita y puesta en circulación. Y además, por una cuestión muy concreta y con un propósito muy definido. Efectivamente. No 3 milenios, que va, 300 años, 3 siglos. 3 siglos. Hombre, si le sumamos todos los años, de los 2000 años de cristianismo, pues entonces tenemos esos casi 3 milenios. Pero no, 3 siglos. Lo que pasa es que todo lo que se vertió en esos 300 años, todo lo que esta gente empezó a buscar y encontraba leyendas, de todo, no leyendas, retazos históricos, todo lo que esta gente, pues sí, eso a lo mejor, pues tiene miles de años, porque estamos hablando desde el Génesis, desde la creación del mundo, claro, si nos aplacamos a la Biblia, estamos hablando de miles de años. Si nos aplicamos a la ciencia, estamos hablando de cientos de miles de millones de años. Por lo tanto, vamos a poner los pies en el suelo y saber de lo que estamos hablando. Vamos ahora con el comentario de Mondoviliu.
Mira, Miguel, te estás metiendo en charcos que puede que te conteste algún erudito para darte la razón, pero la inmensa mayoría de practicantes creyentes y manipulantes, esto viene entrecomillado, de la clerecía católica, te pueden condenar al infierno de por vida. Eso lo sabes, ¿no? En cuanto a lo que dices en tu artículo, todo rigurosamente cierto. Pues muchas gracias por tu apoyo, Mondo, como siempre, y efectivamente llevas razón. Llevas razón, me meto en charcos que posiblemente son gratuitos, ¿no? Pero bueno, esto es la petición de un amigo. A mí me gusta complacer a mis amigos cuando puedo y en lo que puedo. Y esta era una deuda que yo tenía con este amigo. Uh-huh. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues mira, a veces uno tiene que dar la cara por lo que cree importante y ha sido falsificado de alguna manera. Es un testimonio, no va más allá. Ahora, si esa gente que tú dices me quiere condenar al infierno, lo primero que tienen que hacer es construir un infierno, porque el infierno no existe. Así que ellos verán. Vamos ahora con el comentario de Monse. Hoy sí que tengo tema con Mondo. Te lo has currado. Pero no le preguntaré al párroco de mi barrio, porque ya sé lo que me va a decir. Los textos sagrados no se discuten. Punto pelota. El problema está en el significado de la palabra sagrado. La definición misma de ese calificativo no debe estar sometida a dogma. Y aquí lo está. Efectivamente. El problema no es lo sagrado, porque cada uno cree sagrado lo que quiere. O sea, sagrado viene de algo que nos supera y que no podemos entender. Entonces le colocamos la etiqueta sagrado. Pero lo que no se podía entender hace 2000 años, hoy se entiende perfectamente y se explica desde la ciencia. Luego lo de sagrado es una cosa que aquí el problema es el dogma. El dogmatismo, el esto es así porque lo digo yo y yo lo mando, eso crea el fanatismo. Y esos fanáticos al final crean el fundamentalismo. Y nada de eso es bueno. Todo es malo. Vamos ahora con otro comentario. Es de José Luis. Cuesta trabajo creer que el antiguo reino de Israel, del que hablan las crónicas bíblicas tan grandilocuentemente, fueron apenas un villorrio de 15.000 habitantes. Uno se hace una imagen espectacular con arreglo a la narración que nos presentan. Claro, luego vienen los historiadores y los arqueólogos. Claro, pero eso es debido a la Biblia. O sea, vamos a ver, para un villorrio comparado hoy, entonces todos los reinos eran así, eran tribales, abarcaba, pues ya ves tú, lo que podían, y de ahí salía un rey. Eso era así en todo el mundo en aquella época. Lo que pasa es que, claro, te construyen un texto de una gran ciudad monoteísta con un monstruoso, porque es así, era un monstruoso Dios que era Yahvé, todopoderoso, etcétera, etcétera, y te hablan del reino de Israel y de Salomón y tal, y el reino de Judá, y claro, te construyen una historia grandiosa, pues como la de España, como la de cualquier, una historia grandiosa, pero claro, si vas a los orígenes, eso es mentira. Los orígenes son todos muy humildes. O sea, un hombre, un sabio, un gran hombre, primero tiene que ser niño, y antes que niño tiene que ser bebé. Bueno, vamos a seguir con más comentarios. Este es de Anita. Entonces, según los estudiosos, todos los grandes profetas, patriarcas, héroes y grandes hombres que nos presenta la Biblia son personajes tribales sacados de leyendas, crónicas y cuentos que algunos pudieron no existir, y los que existieron eran como lo que suele decir, menos lobos, Caperucita. Claro, vamos a ver, si eso está sacado con una serie de cronistas que hablan de otros escritos o de otro pasapalabra, que van pasando de tradición a tradición, y que ellos lo recogen en un texto. Entonces, habría personas que existieran y que a lo mejor no se llamaban como aquí lo llaman. Habrá otros personajes totalmente inventados de cuentos. Vamos, Merlín, el mago Merlín, ¿existió o no existió? Pues no se sabe. Lo más seguro es que no existiera.
Pero ahí hay un personaje creado. Los personajes creados en un libro santo, sagrado, tienen que ser, y tienen que, porque lo digo yo. Esa es la cuestión. Los libros épicos han existido siempre, la Ilíada, desde los griegos, el Santo Grial, han existido siempre. Ahora, cuando lo adopta y lo adaptan las dos cosas, una religión, amigo mío, eso ya no se discute. Vamos ahora con el comentario de Carlos. Lo que resulta preocupante, muy, muy preocupante, es que estas cosas cueste tanto trabajo sacarlas a la luz. Tú mismo dejas traslucir o has escrito en otros artículos que estos libros suelen tener encima una especie de espada de Damocles que los está condicionando continuamente a ser editados y en su difusión. ¿Es así? Claro, sí, es que eso es así, es lo que hablábamos anteriormente, eso es así. Un libro que fue escrito pues 600 años antes de Cristo, y que terminó 200 años antes de Cristo, por utilizar a Cristo como eje central de la medición de tiempo, pues significa que cuando eso cayó en manos de un catolicismo nuevo, de una casi nueva religión calcada de una vieja, del cristianismo auténtico, pues eso se cogió y lógicamente se hizo a la medida del usuario. Se retocó, se quitó, se bajó, se interpoló, se cambiaron cosas, se hizo a la medida, un manual a la medida de la nueva religión. O sea, que la Biblia ha sido manipulada, por supuestísimo que sí. Vamos ahora con otro comentario. Es de Mari Carmen. Mira, todo es algo tan sencillo como lo que está pasando hoy en Cataluña y en el País Vasco. Se trata de construir y establecer un sentido de nacionalidad propio, en este caso la judía, ya que su tierra estuvo dominada continuamente por sirios, mesopotámicos, egipcios, romanos, y se hace recogiendo todas las verdades y mentiras que pueden jugar a su favor, aunque se falsee la historia con ello. Es la misma estrategia, amigo mío. Claro, sí, justo ha puesto el dedo en la llaga. O sea, vamos a ver lo que están intentando hacer vascos y catalanes. Construir su propia historia de retazos que son falsos y algunos verdaderos, no digo yo que no. Es el intento. España no fue España toda la vida, eso es mentira. España era un sitio donde vivían un montón de tribus, cada uno por su lado, hasta que durante los miles de años fue cogiendo, y en realidad la España viene de los reyes católicos aquí, o sea, el resto no, y así todas las naciones, todas. Por supuesto, Jerusalén también. O sea, vamos a ver, Judá no viene de cuando, del cuento, que eso es un cuento también, y todo el mundo lo sabe, del Éxodo, de Moisés. No, por favor, o sea, eso era como aquí, un sitio, un lugar donde había tribus, gente de todos los colores, de todo, hasta que fue poco a poco, pero vamos, aquello estuvo dominado, pues mesopotámicos, sirios, los egipcios, luego los romanos. O sea que vamos a ver, no seamos tontos. Vamos ahora con el comentario de Pablo. Lo entiendo, todo es un conglomerado de escrito sutil y sabiamente preparados para un propósito definido, para un proyecto social, religioso, político, ¿vale? Lo que pasa es que posteriormente, sobre todo a partir del siglo XVII, según tú, la Iglesia los readaptó a sus intereses, reforzando el catolicismo. ¿Es así o lo he interpretado mal? No, lo ha interpretado muy bien. Bueno, de hecho, la Iglesia empezó a interpretar esos textos y a reescribirlos a partir de Pablo de Tarso, que como todos sabemos, el único contacto que tuvo con Jesucristo fue un sueño que lo contó él a su manera. Entonces cogió esas bases cristianas y montó una religión nueva. A partir de ahí empezó a interpretar lo que él quiso. Pero luego en el concilio de Nicea, ahí empezaron a meterle mano a las escrituras. Y empezó una readaptación que todavía no ha terminado. Pero sobre todo en el siglo XVII, lleva razón, sobre todo ahí fue tremendo. A la Biblia le hicieron unas podas tremendas y adaptarla al catolicismo.
Igual que los ingleses en su anglicanismo también lo han hecho, cuidado, o sea que no estoy criticando a nadie en concreto. Vamos ahora con el último comentario, lo firma Sara, dice así: mi abuela diría que con esas cosas nos hacen perder la fe, pero lo digo que en estas cosas nos ayudan a reencontrar la fe, a situarla en el auténtico y verdadero contexto, abandonar la fe en los dogmas manipuladores y centrarnos en el buscad y hallaréis evangélico al que tú citas al final de tu escrito. ¿A que sí? Ni más ni menos. Mira, eso de que la fe se transmite no es cierto. Mentira. Eso es un invento que las religiones tienen para poder captar adeptos. No, vamos a ver. La fe tiene que encontrarse. La fe tiene que encontrarse, no transmitirse. Eso que dice que se transmite es se impone. ¿A través de qué? De los dogmas. Por eso son necesarios los dogmas, para imponer una fe. Lo que no se dice es que una fe impuesta no es fe. La fe tiene que encontrarlo cada uno, buscando, que lo dijo Jesucristo, buscáis y encontraréis. No hacer lo que yo diga, fijarse en lo que hago. Jesucristo dio unas claves que la Iglesia está tapando. Ese es el cristianismo auténtico. El resto es la construcción de una religión que ha dominado masas, el catolicismo, en nombre de Cristo. Pero por favor, la fe es privada, personal, única y transferible. Por eso no se puede transmitir, porque es intransferible. Bueno, pues ahí está ese último comentario que acabamos de leer. Y Miguel, la Biblia ha sido el artículo protagonista de esta semana, de este viernes, en El Mirador, en Radio Torre Pacheco, pero yo estaba mirando aquí y no me has dejado apuntado, claro, porque me has anotado el No, próximo. Te lo he anotado, lo que pasa me has dado la hoja que no era, ¿no? Te he dado la hoja cambiada. Bueno, pero como tú sabes que nos vas a leer la semana que viene, el próximo viernes, pues lo dices pues tú. Las palabras, algo total y absolutamente distinto, se llama las palabras. Las palabras. Las palabras, no digo más. No digas más. Y eso sí, te voy a adelantar, al siguiente de las palabras tengo previsto cumplir contigo. Ay, vale, Miguel, muchas gracias. Y hacer el que tú me pediste y querías. Pues muchísimas gracias, Miguel. Estaré deseando que llegue Hombre, ese viernes. He tardado bastante menos que con este amigo. Sí, no han pasado 20 años, ¿no? Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por venir aquí a Radio Torre Pacheco, leernos tu artículo y hasta el próximo viernes. Pues hasta las palabras.